Bueno, son temas que en el mundo vienen dando mucho que hablar y sobre todo generan noticia, ¿no es cierto? Para ello está ahora con nosotros el internacionalista Fabián Bayas. Bienvenido, Fabián. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ti por estar con nosotros. Vemos que finalmente se hizo realidad el deseo de muchos en Gran Bretaña, más de la mitad, ¿no es cierto?, que obtuvo finalmente el Brexit el sí, lo cual hace que este país se retire de la Unión Europea. ¿Qué lectura le das a esta decisión? Primero saber a qué se debe esa toma de decisión de la mayoría de los británicos de salir de la Unión Europea. Creo que aquí ha pesado mucho lo que es la imagen de lo que es hoy la Unión Europea como estructura. Es visto como una institución muy burocrática, con mucho poder y que afecta a la soberanía de algunos países. Sobre todo, creo que el poder simbólico de lo que ha ocurrido en los últimos años, especialmente con la inmigración, es una muestra de que ya un sector muy importante de la opinión pública británica y de muchos países de Europa saben que es un problema que tienen que detenerlo, ¿no? Específicamente, la imposición que daba la Unión Europea de tener que recibir inmigrantes que vienen de países donde hay conflictos armados en Medio Oriente y en África. Y sobre todo si vemos Gran Bretaña, que se estima que un promedio de 500 inmigrantes ingresaban diario. Podría haber esto también pesado la política migracionista que venía adoptando un poco el bloque, ¿no es cierto? Ha tenido mucho que ver también con esta decisión. Correcto, sí. Entonces, esa imagen de impotencia, de no poder detener, inclusive la Unión Europea dijo que tenía que cada país asumir un grupo de inmigrantes y ver los cambios que existen dentro de la composición demográfica, ha hecho formar una corriente de opinión pública muy aislacionista dentro de Gran Bretaña y en general en todo el Reino Unido. Ahora, yo tengo la impresión que pedir a Gran Bretaña, Alemania, como uno de los países más sonados, más importantes de peso, ¿no es cierto?, en el bloque, Francia también, asimismo Gran Bretaña debilita pues sin duda la imagen del bloque comunitario que representa que haya salido uno de los países donde por ejemplo su legislación es sumamente férrea en materia migratoria, en aspectos de seguridad fronteriza, entre otros. Claro. La Unión Europea tiene dos motores, ¿no?, de la economía. Uno, por una parte, era Alemania y por otra parte era Gran Bretaña. Lo que ha sucedido es que los dos principales motores, uno de ellos está, digamos, deteniéndose, es decir, que yo no participo más en esta organización. Lo que va a haber ahora, y justamente lo que se está temiendo, es una mayor dependencia de Alemania, y eso no es muy bien visto por un gran sector de la opinión pública alemana. El gran problema que puede existir acá en los próximos meses y años es lo que se denomina el efecto dominó en la región. ¿Qué significa? Que corrientes nacionalistas, incluido Alemania, Francia con el Frente Nacional, Dinamarca, Holanda, ya están averiguándose los pasos que deben seguir para tener un referendo semejante a lo que ha ocurrido y tomar medidas también aislacionistas. Bueno, ¿cuál es el futuro entonces de la Unión Europea como bloque? Ha habido también desacuerdos en caso de la moneda, ¿no? Bueno, la verdad que la Unión Europea ha venido de debates entre lo que son los que sueñan en el sueño, digamos, de la Unión Europea, digamos, unida, donde no existe frontera, donde va a ir libre circulación de personas, pero yo creo que ha llegado un momento dentro de los mismos europeos que replantee ese sueño, ¿no? Los euros optimistas versus los euro pesimistas, ¿no?, que consideran que los estados deben recuperar sus funciones básicas de soberanía con respecto a su frontera. Y de independencia. Claro, y ante estos momentos, en este momento donde hay una organización élite internacional que se maneja desde Bruselas, que impone políticas no solamente en el tema migratorio, económico, es visto como una pérdida de soberanía por estos sectores conservadores en cada uno de los países. Entonces, lo que estamos viendo y lo que podamos ver en los próximos meses y años es una nueva ola de países que quieran renunciar a este sueño de una Europa única y poder crear y levantar fronteras. Ahora, como bloque comunitario, Fabián, ¿cuánto afecta sus niveles, por ejemplo, ya en materia económica, sus intercambios comerciales, sus niveles de exportación? Bueno,
Esta decisión, la verdad que lo que ha pasado el día de ayer, que fue una sorpresa. Y que provocó la renuncia además del primer Claro, ministro. porque ya no puede seguir él apostó por una alternativa que la mayoría de británicos simplemente lo han negado. Entonces, simplemente necesitan otro tipo de liderazgo político para llevar a cabo esta separación. Lo que hay incertidumbre, y eso es algo importante porque lo que son los acuerdos de Lisboa, en el cual un país europeo se puede liberar de la Unión Europea, te dice simplemente los mecanismos iniciales. Eso lo van a debatir en el Parlamento Europeo y desde luego que van a aprobar, ya que es voluntad popular de la Gran Bretaña. Ahora, ¿qué trámite se activaría? Es una salida voluntaria. Es el artículo 50 de este documento. Sin embargo, no es una hoja de ruta. Lo que va a ingresar ahora es un periodo de 2 años de negociación muy largo y muy tedioso. Lo que sí es cierto es que esto causa incertidumbre. Y la incertidumbre es totalmente enemigo ¿de qué? De la confianza que deben tener los capitales para poder desarrollarse. Y de por sí la Unión Europea se veía como un bloque comunitario ciertamente debilitado, ¿no es cierto? Recordemos las crisis de los países que la integran, Francia con su descontento con los niveles de inseguridad también que viene mostrando, pero también te hablaba de la cuestión de las exportaciones, ¿no? Como esto va a probablemente... Entonces, efectos inmediatos, lo único que es claro es que va a haber incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Qué caminos va a seguir en esta forma en la cual, en este caso, Reino Unido se va a apartar de la Unión Europea? Y esta incertidumbre ya se está viendo en los mercados el día de hoy, ¿no? Y ya comenzó a caer Wall Street en forma estrepitosa y eso va a continuar en los próximos meses, un periodo de incertidumbre. Perfecto. Y esto afecta justamente a los capitales en generales de todo el mundo. Y aquellos que tienen un TLC con la Unión Europea también. Bueno, yo creo que como son de TLC, ya es un tratado supranacional que yo creo que eso va a ser más difícil que afecte. Qué bueno, ¿no? qué bueno que sea así, ¿no? pues me refiero a nuestro país, ¿no? Claro, nuestro país tiene tratado con la Unión Europea, el cual en ese momento... Ahora, si no me equivoco, el candidato Donald Trump está en Escocia, ¿no? Correcto, no es casualidad. ¿Tú crees que no es casualidad? No es casualidad, pues. O sea, ya está todo medido, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Por qué? Porque él está tratando de aprovechar una ola nacionalista, una ola aislacionista, en el cual pone el paralelo que lo que está sucediendo actualmente en Gran Bretaña también está sucediendo en Estados Unidos. Y él dice lo siguiente: los estados quieren fronteras. No quieren ver gente extraña caminando por sus calles. Y así lo ha puesto en su Twitter en el día de hoy en la mañana. Excelente. Entonces, Fabián, hay un gran paralelo. Hay un gran paralelo que quiere hacer este polémico candidato, ¿no es cierto?, a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre. Bueno, vayamos ahora a revisar el capítulo que ya es pues catalogado como el hecho histórico, que es la firma o tener el cese al fuego bilateral en el caso de Colombia. Es una buena noticia para Colombia, para la región, correcto, para el mundo. Lo que sí, digamos, es al mismo tiempo una buena noticia y también son retos que se tienen que enfrentar. Y específicamente, ¿qué retos tiene que enfrentar el gobierno de Santos en los próximos meses? En primer lugar, para viabilizar este alto el fuego, en el cual el acuerdo final de paz todavía no. Todavía no existe, pero hay un primer intento que puede hacer el 20. Es una especie de preacuerdo que más que nada se aboca al desarme, creo. Correcto, la dejación de armas. A cesar las armas, y esto tiene que viabilizarse en 180 días, ¿no? Pero el cesar, digamos, las armas no significa que tengamos un acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz ya abarca variables políticas que todavía no hay un acuerdo final, ¿no? Se han logrado lo que es que a partir de ahora no va a haber ningún tipo de enfrentamiento militar. Pero ojo que este es un tema, Fabián, que me gustaría que nosotros lo resaltaras, tú que eres el entendido en el tema de aspecto bilateral de ambos lados, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto la guerrilla, ¿acaso la más antigua, no solo de América o del mundo? Bueno, tal vez sea la guerrilla más antigua que ha estado en funciones. Son 52 años que ha tenido vigencia, ¿no? Claro que sí. ¿Quiénes son los encargados de recoger esas armas? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el plazo? Bueno, el proceso es que de acá a 180 días los miembros de la FARC se van a juntar en 23 zonas diferentes de Colombia, que van a ser zonas reservadas donde van a mantenerse ellos. No pueden salir de esas zonas con armas, no pueden recorrer el país, ahí se van a concentrar. Correcto. Lo que va a observar, digamos, el desarme, el proceso del desarme, que va a durar unos meses, va a ser en primer lugar las Naciones Unidas, una misión de las Naciones Unidas,
miembros tanto de la FARC como el Estado y de los países gobierno, garantes. y también los países garantes que van a Entre ellos, tener, ¿no? Chile. Chile, está Venezuela, el mismo Cuba, que prestó su país para las negociaciones, van a estar presentes. También presentes. Entonces, eso es un proceso en general. Lo que me parece que es el reto más importante que va a tener Santos es atacar las raíces de los grupos criminales, que son producto de lo que antes eran los grupos paramilitares. ¿Qué es lo que Pero además teme que se la hacen FARC? llamar ahora Ejército del Pueblo, ¿no? No, sí. A ver, ¿cuál es el problema aquí? Y yo creo que es importante destacar, ¿no? Ya ha habido varias experiencias de paz en general de grupos de izquierda guerrilleros en Colombia. Uno de los más importantes ocurrió a finales de los 80 y comienzos de los 90 con el M-19 y también algunos grupos más de izquierda más pequeños, en el cual se legalizaron y formaron la Unión Patriótica, que era un grupo que se legalizó y participó políticamente. El problema que existía es que al momento de legalizarse, inclusive ir a elecciones y ganar alcaldías en elecciones regionales, comenzaron a operar los grupos paramilitares y son miles de los dirigentes muertos, asesinados. Entre ellos Tiro Fijo, ¿no? También, ¿no? Sí, uno de los representantes más saltantes de la FARC. Por, digamos, estos grupos criminales de paramilitares. Entonces, lo que están reclamando la FARC es no repetir esa misma experiencia e irse a un modelo en el cual le van a dar seguridad a los miembros de la FARC. Pero fíjate que justamente ahí entra a tallar el bloque uribista, ¿no? Porque Álvaro Uribe, quien es uno de los más críticos férreos a este acuerdo de paz, finalmente señala el tema de las cárceles. ¿Cómo ves tú ese tema de las cárceles? Porque tendrán que cumplir por los señores de la FARC, por supuesto, con una serie de... Ese es otro de los puntos polémicos en el cual creo que Colombia, el gobierno de Santos ha decidido sacrificar un poco la justicia en pos de un futuro, ¿no? Y ese es algo bastante polémico, ¿no? Porque estamos seguros, y yo estoy totalmente de acuerdo, que no puede haber paz sin justicia. Me parece que la justicia es primero y luego la paz. La gran discusión es, ¿qué hacemos con principalmente los líderes de la FARC, en el cual están acusados de crímenes de lesa humanidad, en el cual deberían ser sometidos a tribunales y condenados por estos hechos, ¿no? Por supuesto. Pero así va a ser. Hay un programa, ¿no? Para poder pero lo que le ha ofrecido el gobierno de Santos es, vamos a decir, algo así como un paracaídas de oro. Perfecto. Para que aterricen, o sea, tribunales especiales, muy especiales, con penas mucho menores de las que debían tener, no más de 6, 8 años. Exactamente, a eso me refería con la crítica y sustento lo que tú dices en el sentido de que probablemente el presidente Santos sacrifique un poco el tema de cómo deben pagar estas penas, ¿no es cierto?, para dar paso a la paz. Si bien es cierto, es un preacuerdo en el que se procede a la primera paz, que es el desarme, pero hay que lograr aquí bajar el escepticismo también en esto, ¿no? Sí, yo creo que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero si eso se somete en la actualidad, este acuerdo, a una consulta popular en Colombia, estoy seguro que lo va a ganar lejos. Miremos ahora a Venezuela, Fabián. Estamos ahora abordando un poco nuestro bloque regional, ya se activó, se finalmente votó y ganó la Carta Democrática, ¿no? Abrir la Carta Democrática por el régimen de Nicolás Maduro, que por supuesto estuvo en La Habana, Cuba también ayer, cuando tiene muchos problemas que encarar en su país. Ayer fue la exposición justamente del señor Almagro, el secretario general de la OEA, y estipuló muy marcadamente que debería Venezuela volver a la democracia y para eso están los países, para que ayuden a este objetivo. Pero ¿cuál es el papel y el peso que va a ejercer aquí no solamente la OEA, los organismos internacionales en general, para poder hacer eco a los pedidos de la población de Venezuela que ya no puede más con el régimen de Maduro? Yo creo que mucho, porque aquellos críticos que se acercan al problema venezolano están buscando mecanismos dentro de la OEA. Sin embargo, aquellos países amigos de Venezuela, que todavía lo tiene, como Bolivia, como Nicaragua, como Cuba. Pero Cuba ahora se acerca a Estados Unidos, cosa que Venezuela, como ve. Bueno, es una de las razones por las cuales se ha acelerado algún tipo de negociación. Y la negociación que está haciendo con el enviado especial Shannon, el gobierno de Venezuela, porque hay que recordar también que en estos momentos, mientras ocurre todo este enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos en organismos internacionales, al mismo tiempo
Hay un enviado especial del gobierno de Obama en Caracas que está tratando de mantener una relación bilateral ¿Cuál es el futuro para los venezolanos a partir de la decisión que se puede apreciar sin duda más frontal, más centrada en el tema de Venezuela por parte de los señales acá del señor hay una Almagro, disputa, ¿no? como te ¿Qué decía, va a pasar? dentro de la esfera de la OEA, el campo de la OEA, con aquellos que quieren solucionarlo dentro del campo del UNASUR, ¿no? Donde están justamente estos amigos promocionando que este es el espacio donde debe solucionarse el problema venezolano. En este ámbito. Mire, lo que ha sorprendido es que el día de ayer estas discusiones van a continuar, pero ha terminado, digamos, la reunión de ayer sin ningún tipo de discusión acerca de qué es lo que se va a hacer. Correcto. Estamos en un periodo de incertidumbre también acerca de los caminos que va a seguir Venezuela para enfrentar su crisis. Hay actualmente una especie de confianza dada a esta comisión facilitadora encabezada por el ex presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y el presidente expresidente Ahora, de la la Asamblea República Venezolana, Dominicana. que no es chavista, ya está impulsando también, ¿no? Es todo Claro, este pero movimiento. hay una especie de tratamiento de diálogo, que impulsa el diálogo bilateral. Sin embargo, por las posiciones tomadas por ambas partes, yo creo que eso es inviable, lamentablemente, ¿no? Así es, inviable. Y solamente con eso termino. El aspecto de la Carta Democrática de Venezuela implica que el gobierno de Maduro es una dictadura. Mire, democracia no solamente es ir a las urnas cada periodo de tiempo, 5 o 4 años, de acuerdo al sistema político, sino democracia también 4 en es... Venezuela, ¿no? Sí, democracia es justamente que exista equilibrio de poderes, por ejemplo. Que no lo hay. No lo existe. Democracia significa libertad de expresión, con el mecanismo que existe, donde el gobierno y amigos del gobierno han comprado medios de comunicación, le han liquidado Cerrado la otros. libertad. Democracia significa libertad de reunión. Entonces tampoco existe. Democracia existe, meritocracia en los cargos públicos. Sí, no ¿y existe. cómo se explica, no, ese aspecto de, por ejemplo, tener pocos días laborales por temas de evitar la luz, de evitar un poco hasta el tema del recurso humano en general, ¿no? O sea que la situación está bastante devastadora. Mire, yo creo que este es bastante para alarmarnos, porque la explosión social se necesita acuerdos políticos inmediatos, porque si no vamos a correr el riesgo de una explosión social y una Perfecto. violencia política nunca vista en Venezuela. Antes. Muy bien, muchas gracias.